pasa cuando es tiempo de orar y te sale un trabajo el día que hay que orar? Elegimos el trabajo porque nuestra mente es materialista, porque el Espíritu Santo no gobierna nuestros corazones. El Espíritu Santo no es el que manda en nuestras vidas. Si el Espíritu Santo mandara en tu vida, te dijera: es buena la oferta que me haces, pero mejor es estar de rodillas, mejor es estar orando, mejor es estar intercediendo, mejor es estar buscando la presencia de Dios. Ese es el Espíritu Santo en ti, ese no eres tú. Tú y yo somos seres humanos. Nuestra mente está siempre a hacer lo malo, siempre enfocada en lo contrario a lo que es Dios. Pero cuando el Espíritu Santo viene, las cosas cambian. Cuando el Espíritu Santo viene, tu mentalidad ya no es materialista. Mi mentalidad ya no es materialista. Mi mentalidad ahora es espiritual. Ahora dices: voy a ir a orar para que algo pase en el servicio. Ahora dices: voy a llegar temprano para orar, para que mi hermano que está pidiendo un milagro, Dios lo escuche y reciba ese milagro. Pero es el Espíritu Santo el que nos tiene que mover. Gloria al Señor, aleluya. ¿Por qué no oramos porque el Espíritu Santo se mueva en estos tiempos? Mira, yo quiero decirte en esta noche: hay solamente una iglesia que nosotros tenemos que imitar y que tenemos que seguir. Y no es la iglesia de Maldonado, ni es la iglesia de Cash Luna. Es la iglesia que está escrita en los Hechos de los Apóstoles. Aleluya, santo. La iglesia cuando predicaba Pedro, cuando predicaba Juan, cuando predicaba Jacobo, cuando predicó Esteban algunas veces. Esa es la iglesia que tú y yo tenemos que imitar. Hermano, ¿usted ha leído el libro de los Hechos? ¿Qué iglesia muestra el libro de los Hechos? Y yo le pregunto en esta noche, comparado la iglesia que estamos viviendo en esta generación, si comparamos esta iglesia con el libro de los Hechos, hermano, ¿en qué calificación podemos estar nosotros como iglesia? Quiero decirte que ellos eran hombres como tú y como yo. Aunque caminaron con Jesús, ellos fueron hombres con muchas deficiencias. Fueron hombres que se equivocaron muchas veces. Eran hombres como tú y como yo. Ellos conocieron a Jesús, tú y yo conocimos a Jesús. Ellos aceptaron a Jesús, tú y yo lo aceptamos también. Ellos fueron cubiertos con la sangre, tú y yo lo fuimos también. Ellos no tenían esta Biblia, caminaron con Jesús, mas tú y yo tenemos sus enseñanzas escritas aquí. Si yo te pregunto cuál es la diferencia de las iglesias hoy en día, si yo te pregunto, las iglesias de los americanos, ellos rechazan completamente todos los dones del Espíritu y ellos se enfocan solamente en teología, y son muy buenos en eso. Son muy buenos en teología y en predicar sermones muy bien elaborados. Pero esa no es la iglesia de los Hechos de los Apóstoles. Esa no es la iglesia que Dios nos dejó que nosotros miráramos. Esa no es la iglesia. Si tú y yo nos comparamos con aquellos cristianos, ¿cómo nos vamos a calificar tú y yo? Tú sabes cómo dice la Biblia que ellos llegaban temprano a la iglesia a orar. Ellos iban y predicaban y llegaban a la iglesia entusiasmados, y había milagros y había muchas cosas. Gloria a Dios. Hermano, ¿usted vino a escuchar un bonito sermón esta noche? ¿O vino a que Dios lo quebrante? Hermano, ¿cuál es su interés al venir a la iglesia en realidad? Hermano, usted y yo no podemos engañarnos a nosotros mismos. Hermano, yo te invito a que nos demos cuenta de la realidad en la que estamos viviendo. Vamos a darnos cuenta y analizarnos como cristianos qué clase de personas somos. ¿En realidad somos seguidores de Jesucristo o solamente somos hombres que nos hemos acostumbrado a vivir una vida religiosa? Gloria al Señor, aleluya. O una vida conforme. O quizás nos hemos engañado y hemos dicho: soy cristiano, voy a ir a la iglesia y ya con eso el cielo lo tengo asegurado. La Biblia dice que Jesús dijo que a los tibios los va a vomitar de su boca. ¿Nunca te has puesto a pensar: ¿seré yo un cristiano tibio? ¿Será que Jesús me lo va a vomitar de su boca? Porque yo me lo he hecho. Yo me he hecho esa pregunta muchas veces y he dicho: en realidad, ¿qué clase de hombre soy? ¿Qué clase de cristiano soy? ¿Qué clase de persona soy? ¿En verdad soy transformado por Jesucristo? ¿En verdad me quebranta la palabra? ¿En verdad creo todo lo que dice la Biblia? ¿En verdad cuando Dios me habla hago cambios? Hermano, la mayoría de personas que predican mensajes muy bonitos, ahí se quedan.
no hay cambios en la iglesia, no hay arrepentimiento. Yo te digo en esta noche, ¿de qué te sirve escuchar un mensaje bien elaborado, un mensaje bien teológico, bien profundo de las escrituras, si no vas a hacer cambios en tu vida? ¿De qué te sirve escucharlo? Puede ser como que viniste y algo que pudo satisfacer tu intelecto, tu hambre que tenías quizás de escuchar algo bonito, fue algo que satisfago tus necesidades. Aleluya. Pero de ahí en fuera hubo fruto en tu vida, hubo cambio, lloraste delante de Dios, le pediste perdón a Jesucristo. Quiero decirte en esta noche, todos hemos fallado delante de Dios. Quiero decirte en esta noche, todos nos hemos apartado de Jesucristo, todos hemos hecho a un lado la cruz y nos hemos conformado a vivir una vida no conforme a las Escrituras. Yo como predicador he descuidado mi comunión con Dios. Yo como predicador puedo decirte, yo reconozco que estoy muy lejos en realidad de ser un verdadero creyente, un verdadero servidor de Jesucristo. Gracias. Aleluya. Yo no sé tú como iglesia cómo te consideras. En realidad, creo que a veces estamos muy lejos de la cruz. A veces parece que queremos un evangelio sin cruz, un evangelio sin sufrimiento, sin sacrificio. Hermano, yo he analizado la iglesia de estos tiempos y hay muchos hombres muy buenos para predicar, pero en realidad la iglesia se está confundiendo con el mundo. Ya no hay una diferencia, ya no se puede diferenciar una persona llena del Espíritu Santo y una persona mundana. Hermano, hemos menospreciado la palabra, hemos menospreciado el Espíritu Santo, nos hemos conformado a un estilo de vida religiosa que no nos va a llegar a ningún lugar. Yo le digo en esta noche, tenemos que volver a la senda antigua. Usted como iglesia, yo como líder, como predicador, necesito volver a la senda antigua. ¿Sabes qué? Hubo algo que hizo una diferencia en la primera iglesia. Pedro negó a Jesús, Judas lo entregó, los demás lo abandonaron, lo dejaron. Jesús se apareció a ellos y estuvo con ellos y aún así todavía no accionaron. Pero hubo algo que pasó en el libro de los Hechos. ¿Sabes qué pasó? Estaban orando en el aposento alto y de repente se oyó un estruendo fuerte, fuerte. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo vino y comenzó a llenarlos, comenzó a bautizarlos. El Espíritu Santo era como una llama de fuego que había en sus cabezas. Esa fue la diferencia. Ahí se levantó Pedro y predicó lo que el profeta Joel había profetizado muchos años antes. Yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ese fue el profeta Joel que profetizó. Pedro dijo, hoy se está cumpliendo esto. El día de Pentecostés, el día en que el Espíritu Santo vino. ¿Sabes qué? Esa es una profecía que no ha culminado, no se ha terminado. Hoy es el tiempo del Espíritu Santo. Tú quieres ser cambiado, necesitas al Espíritu Santo. Si yo quiero ser cambiado, necesito el Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo se mueva en nuestras vidas, tanto en mí como predicador, tanto en ti como iglesia. Todos necesitamos al Espíritu Santo. Si hay alguien que va a poder hacer una diferencia en estos tiempos que estamos viviendo, es Él. Es el Espíritu Santo. Nosotros con más fervor, con más anhelo tenemos que desearlo. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga y quebrante nuestros corazones. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos toque para tener un arrepentimiento genuino, para vivir una vida de santidad que vaya creciendo y que vaya creciendo más, para que nuestra vida de consagración a Jesucristo vaya creciendo. Yo he intentado por mis propias fuerzas muchas veces. ¿Sabes qué? Necesitamos al Espíritu Santo desesperadamente. Necesitamos que Él venga a nuestras vidas a lo largo de la historia, hasta el tiempo que hemos estado viviendo. Hay hombres que se han preocupado por un avivamiento y ¿sabes qué? Han invitado al Espíritu Santo que venga. Y en diferentes etapas de la historia el Espíritu Santo ha levantado hombres y mujeres. ¿Y sabes qué ha pasado con estos avivamientos? Que el corazón del pueblo se ha quebrantado. El corazón de las personas han venido al altar, han derramado sus lágrimas, le han pedido perdón a Jesús por pecados ocultos que estaban haciendo, por vivir vidas tibias y frías y secas. Personas han venido al altar llorando. El Espíritu Santo los ha quebrantado y han venido arrepentidos genuinamente. Han derramado su alma delante de Dios.
Y después del arrepentimiento, ¿sabes qué ha venido? Mucha salvación para las personas. Miles y miles y miles se han salvado. Pero no es por un método eficiente que usaron. Fue porque el Espíritu Santo vino. Porque el Espíritu Santo tomó el control. Porque el Espíritu Santo usó a esos predicadores. No fueron métodos de crecimiento ni tantas cosas que hay por ahí. Fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo el que vino. El que comenzó a mover las cosas. Aleluya. Precioso Dios, aleluya. En el libro de los Hechos, la Biblia dice que muchas maravillas eran hechas por los apóstoles. Había milagros, había liberaciones. La Biblia dice que la sombra de Pedro tocaba a los enfermos y eran sanados. Y mucha gente venía a la iglesia. Y cada día se añadían los que habían de ser salvos. Pero no era el predicador, no era Pedro, no era Juan, no era Jacobo. Era el Espíritu Santo que había venido. Fue el Espíritu Santo el que vino. Fue el Espíritu Santo el que congregó multitudes. Fue el Espíritu Santo el que convenció a aquellas personas de que estaban en pecado. Fue el Espíritu Santo el que les hizo sentir: necesitan a Jesucristo. Necesitan a Jesucristo. Bendito Dios, aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Y en todos los avivamientos que ha habido, donde miles y miles se han salvado, donde miles y miles se han arrepentido, ha sido Él. Ha sido el Espíritu Santo. Ha sido el Espíritu Santo. Personas cambiadas, transformadas. Personas que tuvieron hambre de ahí en adelante. Hambre de buscar más de Dios. Hambre de que las cosas cambiaran. Sí, amén, aleluya. Santo. Usted sabe que nosotros lo necesitamos. Amén. Necesitamos desesperadamente al Espíritu Santo. Amén, aleluya. Él puede hacer la diferencia. Gloria a Jesús. Hay personas que son muy duras y tú les predicas el Evangelio y no quieren. Pero cuando el Espíritu Santo los toca, no hay corazón que se pueda resistir. Cuando el Espíritu Santo llega, las cosas cambian. Cuando el Espíritu Santo llega, el que parecía muy duro se pone a llorar como un niño. Cuando el Espíritu Santo llega, aquel que rechazaba el Evangelio, que se decía ser ateo abiertamente, las cosas cambian. Porque el Espíritu Santo lo comienza a tocar. No eres tú, no es tu palabra, no es tu apariencia física, es el Espíritu Santo. Sí, amén, aleluya. Bendito Necesitamos pedir al Espíritu Santo que nos haga ser hombres de oración. Aleluya. Que nos haga ser hombres que nos deleitemos en orar, que nos deleitemos en interceder. El Espíritu Santo lo puede hacer. Pero si tienes hambre de algo más, ¿cómo miras la iglesia en estos tiempos? Una iglesia sin poder. Necesitamos el Espíritu Santo. Lo necesitamos. Yo lo necesito para que me enseñe a orar, para que me enseñe a ir en lo profundo de la palabra. Lo necesitas tú para que tu vida cambie en tu familia. Lo necesitas tú para que te dé fuerza en la debilidad. Lo necesitamos. Aleluya. Necesitamos el Espíritu Santo. No necesitamos métodos. No necesitamos clases de iglesia y crecimiento. Necesitamos el Espíritu Santo. Él es el que toca. Él es el que abre puertas. Él es el que se mueve. Hay poca manifestación del Espíritu Santo en estos tiempos. Pero hay una cosa que podemos hacer: orar a Dios. Orar a Dios para que nos mande esos tiempos de refrigerio. Orar a Dios para que el Espíritu Santo comience a moverse en este lugar. Sabes que el Espíritu Santo quiere derramarse. El Espíritu Santo quiere moverse. Él quiere salvar a esta generación perdida. Pero no haya hombres y mujeres dispuestos. No haya hombres y mujeres que tengan hambre y sed de Dios. Hambre y sed de justicia. La Biblia dice que el que tiene hambre y sed va a recibir una cosa: va a ser saciado. Si no tienes hambre, no vas a ser saciado. Si no tienes hambre, estás conforme. Si no tienes hambre, tú crees que la vida que estás viviendo está bien. No tienes hambre, no va a pasar nada que no esperas. No vas a recibir nada que no pides. No vas a recibir nada si no haces un esfuerzo. Pero si hay hambre en tu corazón, si estás cansado de vivir la situación que estás viviendo, si pides, recibes, si tocas, hallas, si tienes hambre, vas a ser saciado. Tú quieres más de Dios. Quieres ver la gloria de Dios. Quieres que Dios se mueva. Tenemos que comenzar a orar. Tú sabes que Jesús en la mente de muchos está muy limitado. El Jesús de las Escrituras es un Jesús poderoso.
Es un Jesús que liberta al cautivo, un Jesús que opera milagros, un Jesús que abre puertas donde parece que es imposible. El Dios de la Biblia es un Dios de hazañas, un Dios de milagros, un Dios que nunca actúa de la misma manera. Cuando estaban en Jericó, Dios dijo 7 vueltas a esas murallas que parecen muy cerradas. 7 vueltas y un grito, y las murallas se vienen abajo. Ese fue un método. En el Mar Rojo, cuando parecía la opresión, Dios le dijo a Moisés: toca con tu vara las aguas porque se van a abrir. Y en una situación difícil, el Mar Rojo se abrió. Dios actuó de otra manera. Cuando Dios guiaba a Israel en el desierto, columna de fuego por la noche y nube por el día. Aleluya. Dios se ha manifestado de muchas maneras diferentes. Aleluya. De muchas maneras extraordinarias. Y sabes qué, a veces a nosotros nos extraña. ¿Por qué está pasando eso? Dios se mueve como Él quiere. Aleluya. A veces no aceptamos las manifestaciones, pero Dios hace como Él quiere. Como sanaba Jesús. En una ocasión le metió los dedos a un hombre que no podía escuchar, que era sordo y mudo. Le metió los dedos en los oídos, y aquel hombre que era sordo comenzó a recobrar el oído. Cuando aquel hombre estaba ciego, hizo lodo, escupió en tierra y le puso lodo en sus ojos. Ese es el método de Jesús. Jesús usa métodos diferentes. Aleluya. No podemos decir este es el método para poder que la iglesia crezca. Aleluya. Dios usa métodos diferentes, con personas diferentes, en tiempos diferentes. Dios hace cosas diferentes siempre, porque Él es Dios y lo hace como quiere. Amén. Bendito Dios. Aleluya. Mas yo le digo en esta noche, yo no sé si usted ha estado orando. Hermano, usted está conforme con su vida como cristiano hoy. Tú estás conforme. ¿Con qué propósito vienes a la iglesia? ¿Para escuchar una bonita predicación? No es el punto. No es la manera en la que venimos a la iglesia. No venimos a escuchar una bonita palabra. Tenemos que venir a que Dios nos quebrante, a que lloremos en su presencia, a que si estamos en un pecado Él nos hable, nos diga este es el camino que debe seguir. Aleluya. Debe de haber lágrimas en nuestros ojos. Tenemos que venir humillados a Dios. Santo, aleluya. Hermano, las cosas pueden cambiar. Sí, amén. Las cosas pueden cambiar en tu vida. Yo te puedo decir que no va a ser fácil. No es fácil, pero sí se puede. Aleluya. Yo quiero ver la gloria de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Yo quiero ver la iglesia como la de Hechos de los Apóstoles. La Biblia dice que tenían en común todas las cosas, pero el Espíritu Santo gobernaba. El Espíritu Santo mandaba. El Espíritu Santo estaba ahí. Aleluya. Gloria a Dios. La Biblia habla de bautismo con el Espíritu Santo. La Biblia habla milagros, dones espirituales, profecía, habla muchas cosas. Hermano, estamos en un nivel en el que no deberíamos estar. Deberíamos estar más adelante. Y entre más años pasen, nosotros como cristianos tenemos que ser diferente. Nuestro conocimiento de Dios y de las Escrituras debe de ser más profundo cada día. Porque nuestro trabajo como cristianos es leer esta palabra, estudiarla. Leer esta Biblia, que es palabra de Dios, y instruirnos en ella. Nosotros tenemos que tener, entre más años tengamos de ser cristianos, un conocimiento más profundo de Dios en las Escrituras, una experiencia con el Espíritu Santo más grande. Aleluya, porque ese es nuestro trabajo como cristianos. Hermanos, si nosotros conocemos a Jesús, tenemos que vivir como personas que conocen a Jesús. Personas que hacen cambios siempre. Personas que cuando vienen y la palabra te dice tienes que cambiar, tenemos que cambiar. Porque Dios es el que nos habla. Bendito Dios. Si tú y yo nos ponemos a pensar, ¿cuántos hombres, verdaderos hombres de Dios, que amaron a Jesucristo, tuvieron que morir, tuvieron que enfrentar gobiernos para que tú y yo tuviésemos esta palabra? ¿Cuántos hombres desafiaron, hermano, a ejércitos, a hombres que estaban en los lugares más altos para que tú y yo tuviéramos una Biblia? ¿Cuántos hombres fueron traicionados y murieron quemados? ¿Cuántos cristianos fueron perseguidos? ¿Cuántos hombres murieron para que usted y yo tuviésemos esta Biblia? Hermano, no es pecado que usted y yo no la leamos cuando tenemos todas las comodidades, todas las facilidades para poder hacerlo, para poder ser instruidos en esta palabra. No es un pecado que no lo hagamos. No es un pecado que siendo cristianos y le llamamos a Dios Señor y no leemos esta palabra y no nos regimos por ella y no la escudriñamos y no la buscamos, hermano, ¿no le parece algo grave delante de Dios?
Amén, aleluya. Hermano, nuestro trabajo como cristianos es leer esta Biblia. No nos ha costado ningún trabajo, no hemos sufrido nada, no hemos tenido, hermano, que sufrir persecución. Tenemos las comodidades para hacerlo, tenemos el tiempo. No diga que no tiene tiempo, porque sí tiene tiempo. Tiene tiempo de leer esta Biblia, hermano, pero si no la leemos, si no la estudiamos. ¿Cuántos hombres, hermano, murieron pensando en usted y en mí, diciendo: en el futuro va a haber personas que van a ser transformados por esta palabra? Hermano, y si no vamos a lo profundo.